Muy buenos días. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes. Mi nombre es Byron Terre. Soy estudiante de la Universidad Mariano Alves de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eh, el video que a continuación podré tener a bien el privilegio de poder exponer referente al curso de Derecho Constitucional guatemalteco es el tema en sí de la Constitución de Bayona. La Constitución de Bayona, aprobada en 1808, fue el primer código constitucional de España, que a través de esta constitución Napoleón trató de modernizar la monarquía española y lo intentó introduciendo el modelo imperial, que establecía un sistema de gobierno donde el rey era el centro político del Estado. Sin embargo, la división de poderes era una disposición tácita de la Constitución. De hecho, las otras ramas del gobierno tenían una autoridad muy limitada y eran principalmente instrumentos para apoyar al rey. La Constitución de Bayona de 1808 fue el primer texto constitucional español, por más que su naturaleza sea de la carta otorgada. El intento de modernizar la monarquía hispánica rompió en ese entonces a través del modelo imperial, que fijaban una forma de gobierno en la que el monarca aparecía como el centro político del Estado, como muy bien anteriormente les comenté. Aunque se reconocía implícitamente la división de poderes, los demás órganos de Estado tenían facultades de acción muy limitadas, como lo que platicábamos, ¿verdad? Apareciendo ante todo con instrumentos de apoyo, ¿verdad? Que vinieran a coadyuvar al centro político del rey como tal, del monarca. Vamos a hablar un poco del nacimiento del estatuto de la Constitución de Bayona, la crisis del antiguo régimen absolutista de España se agudizó por aquello de los años de marzo de 1808, al producirse el motín de Aranjuez contra Godoy y el propio rey Carlos IV. Este eh, adica, ¿verdad?, a su hijo Fernando el 19 de marzo, pero antes Fernando VII pudiera consolidarse ante el trono. Napoleón Bonaparte convocó a la familia real española a un encuentro de la ciudad francesa de Bayona. Cronológicamente, el nacimiento del Estatuto de Bayona surgió de la siguiente manera. Por ahí del 5 de mayo de 1808, Carlos IV renuncia a sus derechos a la corona de España en favor de Napoleón. El 6 de mayo de 1808, Fernando VII abdica en favor de su padre, Carlos IV, sin saber que éste previamente había renunciado a sus derechos en favor de Napoleón. El hermano de Carlos IV y sus hijos Fernando y Carlos renuncian a sus derechos a la corona de España nuevamente a favor de Napoleón. Napoleón ordena al duque de Berg, lugarteniente del reino, que convoque a una asamblea constitutiva de Bayona. El 6 de junio de 1808, Napoleón designa a su hermano José como rey de España. Entre el 15 y 30 de junio de 1808 se elabora la Constitución. El 6 de julio de 1808 la promulga José I, en ese entonces pues el rey de España, y el 8 de julio de 1808 fue aceptada por los miembros de la Junta de Españoles, ¿verdad? Bueno, básicamente la naturaleza de la Constitución de Bayona encabeza su preámbulo, declarándose como una expresión de un pacto entre el rey y sus pueblos. Tal circunstancia parece contradecir la visión que tiene el Estatuto de Bayona como una carta otorgada, pero la contradicción es solo aparente y más fruto de que se pretendía que el texto de la verdadera voluntad constituyente de Napoleón. En realidad, la Constitución de Bayona es una auténtica carta otorgada, expresión de una sola voluntad del emperador. Aunque los partícipes de la elaboración definitiva del texto no opinaron siempre de igual modo, y todo ello al merced de una diversa interpretación de las renuncias de Bayona,
En efecto, Napoleón no podía legitimizar constitucionalmente su dominio sobre España, como sucedía en Francia, y tampoco tenía interés tácito en hacer valer sus derechos de conquista. Por consiguiente, opta por defender su soberanía a partir de las renuncias de Bayona, ya que para él significaba una cesión absolutista e incondicional del poder soberano. Sin embargo, entre los partidarios de Napoleón también existió una interpretación distinta. Es decir, las renuncias de Bayona habían supuesto el final de la dinastía borbónica, de modo que el pueblo habría recobrado la soberanía radical o potencial conforme a las teorías neoclasistas de ese entonces. Ello significaba reconocer dos soberanos, el emperador, que sería el soberano actual, y el pueblo soberano potencial, que tenían que suscribir entre sí un nuevo pacto político. Esto plasmaría que en una constitución formal y escrita, en todo caso, debía respetar la constitución histórica, es decir, las relaciones sociopolíticas que se habían formado a lo largo de los siglos de la historia española. La naturaleza jurídica del Estatuto de Bayona hay que definir que lo entendemos como el Estado constitucional desde el punto de vista de organización política, que es aquel modelo de Estado donde se limita el poder del mismo, donde se regula su actividad y se garantiza la libertad a los ciudadanos. Sus principios están inmersos, ¿verdad?, dentro de la división de poderes formulados por Montesquieu y comprende lo siguiente: un poder legislativo ubicado en una o dos cámaras de sistema unilateral o bilateral, un poder ejecutivo reservado generalmente por el jefe de Estado, ya sea un rey o un presidente, que ejerza junto con sus ministros, y lógicamente por último pues un poder judicial que se encarga de la administración de justicia y que goza de total independencia. Para que exista un equilibrio o contrapesos entre estos poderes, tiene que darse, como dijo Rius, que la Constitución emane del pueblo por medio del sufragio universal, mediante el cual se eligen los representantes del mismo. Eran los primeros pasos, ¿verdad?, de lo que hoy por hoy conocemos como democracia. Interesante. La Constitución sería el conjunto de normas escritas, dotadas de un rango superior, que regulan la organización de poderes y definen los derechos y deberes de los ciudadanos. Es por lo tanto una ley de rango superior, recogida en un texto escrito, por encima de la cual no puede haber otra. En ella ha de establecerse claramente la separación de poderes y declararse expresamente los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución debe recoger los derechos y deberes de los individuos basándose en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, considerándose como fundamentales la libertad, la conciencia y la libertad de expresión. El Estatuto de Bayona, sin embargo, tiene un valor constitucional importante, ya que significa el distanciamiento definitivo del antiguo régimen de ese entonces. También es verdad que el hecho que la Junta para la elaboración del texto constitucional fuese convocada por Napoleón en el suelo talo, ¿verdad?, lo dotó de un carácter absolutista que significó su salida de la larga historia de constituciones españolas. No obstante, en su elaboración también participaron los hombres de los más grandes talentos y estudiosos de ese entonces, e ilustres, ¿verdad?, e ilustres de España. Y en definitiva, pues el Estatuto de Bayona se sustentaba en principios concebidos tras la Revolución de 1789, en el que plasmaron los diferentes textos constitucionales que recogieron la vida de Francia desde 1791 a 1804. También una gran parte de las reformas habían sido promulgadas por los ilustres españoles del siglo XVIII. El tratamiento del Estatuto de Bayona forma parte de la historia del constitucionalismo español al intentar conseguir con sus disposiciones el derrumbamiento, ¿verdad?, institucional del antiguo régimen, es decir, pasaron a un régimen más democrático, tomando en consideración el poder del pueblo como tal como sucedió posteriormente con la Constitución de Cádiz, ¿verdad?
El Estatuto de Bayona es el primer texto español que se puede considerar como un intento de ley fundamental y su contenido responde a los inicios del constitucionalismo español, a lo que podríamos llamar los inicios, ¿verdad? O los, sí, los inicios constitucionales españoles, ¿verdad? El contenido del Estatuto de Bayona, nuevamente, ¿verdad? Tenemos lo que son los tres poderes, el poder legislativo, que es la iniciativa real que promulga oídas por todas las cortes, el poder ejecutivo, que corresponde al rey y a sus ministros, el rey ordena y los ministros son responsables, y el poder judicial, que es independiente, pero es el rey quien nombra a los jueces. En principio, pues se abre con la definición confesional del Estado para tratar después de lo referente a la corona. En los títulos posteriores aborda también el tema institucional, finalizando por un desordenado reconocimiento de determinados derechos y libertades. Todavía no estaba muy definido, pero era pues la primera versión. Puede establecerse pues un conjunto de instituciones. No puede hablarse de una división de poderes, ya que las atribuciones del monarca eran amplísimas, ¿verdad? No eran muy limitantes. Entonces las cortes se estructuraban en la representación y las facultades del Senado y de las propias cortes carecían de fuerza para obligar. Respecto a los derechos y libertades, cabe descartar el carácter confesional que se le atribuye a España. El artículo 1 de esa Constitución señala que la religión católica, apostólica y romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey y de la nación, y no se permitía ninguna otra. En el último título se contemplaban las disposiciones generales que se refiere a una serie de derechos y libertades con la influencia de la Revolución Francesa de 1708. Eh, ya que se regulaban derechos de los inicios del liberalismo burgués, lo que suponía un avance respecto a la situación existente, supresión de aduanas interiores, inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Algo de derecho civil, libertad personal, derechos del detenido y preso, abolición del tormento que era relacionado con la integridad física y moral. Pues básicamente, compañeros, eso es lo que básicamente tengo a bien poderlos exponer. Fue un gusto y un placer poder compartir con ustedes un breve momento. Tengan muy buen día y excelente día. Con permiso.